Amados hermanos, esperando que estén recibiendo de parte de Dios abundantes y ricas bendiciones, les mandamos un fuerte saludo y un abrazo. Y estamos dispuestos a comenzar el día de hoy el estudio que habla acerca del arrebatamiento. Ya estamos en el estudio número 3 del arrebatamiento. Nuestros estudios anteriores hablamos acerca de los hombres que fueron traspuestos por parte de Dios, y podemos darnos cuenta que es una acción que Dios hace, una acción que Dios realiza con sus hijos, con las personas que son especiales para Él. Vimos cómo fue traspuesto Enoc, cómo fue traspuesto Elías, y también el Señor Jesucristo fue parte de esta acción que Dios realiza. Y cómo no sería posible que el Señor Jesucristo fuera parte de esa acción si Él nos vino a mostrar el camino hacia el Padre. Nos vino a mostrar que de la misma forma en que se iba, de esa misma forma tendríamos que esperarlo. La palabra del Señor nos enseña a nosotros cada día cómo guiarnos en nuestro diario vivir hasta esperar la venida del Señor Jesucristo. Vimos cómo hay teorías que hablan, y decimos teorías porque en eso quedó, en una teoría. Hablan acerca del arrebatamiento, que es antes de la tribulación, pero a ciertas personas que es durante la tribulación, a mitad de la tribulación, otros que es al final de la tribulación. Pero si en cambio nos hemos dado cuenta de lo que la Escritura dice, y la palabra del Señor no miente, y es lo que nosotros creemos, lo que la Biblia nos enseña. Creemos que el arrebatamiento será antes de la tribulación, porque las muestras que la palabra del Señor nos da a cada uno de nosotros, cuando podemos estudiarlas, podemos leerlas, podemos aprender de ella, es que la acción que Dios realiza con los impíos no es la misma acción que realiza con sus hijos. Entonces aquí nos damos cuenta de que la gran tribulación no es para los cristianos. La palabra del Señor nos enseña a nosotros día tras día, amados hermanos, y el día de hoy estaremos hablando acerca de cuáles son los acontecimientos que anticipan al arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra del Señor que es como en los días de Noé. Lucas capítulo 17, verso 26 y 27, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Es donde terminamos nuestro estudio pasado, o ahí nos quedamos. Continuaremos el día de hoy con esto. Ya hablamos acerca de que comían, que solamente les interesaba la comida carnal, no les interesaba la comida espiritual que Noé les transmitía por parte de Dios, que bebían, y que al hablar de beber no estamos hablando de que consumían agua natural, sino que se emborrachaban, venía la embriaguez a las personas. También dice que se casaban, pero tampoco se interesaban en tener una pareja o casarse sin algún deseo de tener compañerismo con Dios. El matrimonio era algo común, como si Dios no existiera, y se podían separar en el momento que ellos querían. Dios no era el centro importante del matrimonio. Se daban en casamiento. La gente no quiso escuchar la advertencia, hermanos, del juicio venidero. Igualmente que en nuestros tiempos la gran mayoría de la gente no quiere escuchar el Evangelio, creyendo que podrán escapar de la ira de Dios por su propia cuenta. El Señor Jesús predijo que estos últimos tiempos, antes del arrebatamiento, estos acontecimientos estarían pasando en la tierra. Si tú pones a leer lo que dice el libro de Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, te darás cuenta de los acontecimientos que nombra el Señor Jesucristo. Parte de estos capítulos, hermanos, son antes del arrebatamiento.
y otra para el tiempo de la gran tribulación. El apóstol Pedro dijo que había un gran peligro, porque llegaría el tiempo que se hablaría en contra de la sana doctrina. La sana doctrina es la que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, y los discípulos la predicaron, los apóstoles del Señor Jesús la predicaron. Pero el apóstol Pedro nos hace una advertencia en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 22. Aquí nos narra el apóstol Pedro. Yo quisiera que tú estuvieras leyéndolo en tu casa, te dieras ese tiempo de leerlo, donde nos habla acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros. 2 de Pedro capítulo 2, del 1 al 22. Ahí nos habla Pedro acerca de estos falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Cristo significa ungido. Esto quiere decir, amado hermano, que habrían falsos predicadores, falsos profetas, falsos maestros, con una falsa enseñanza y con una falsa unción. Estos pueden tener un poder engañoso, pero ese poder engañoso es para hacer falsos milagros y así engañar a las multitudes. Cuando ellos realizan este tipo de milagros, cuando realizan este tipo de engaños, para la gente es muy común seguirles y mantener a la gente engañada, ya que la gente, hermano, desgraciadamente cree lo que ve. Su fe está basada o es adquirida por la vista. Es una fe muy contraria a la fe de nosotros. La de ellos es una fe por vista, la de nosotros es una fe por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que habrá guerras, hambres, pestilencias, enfermedades, terremotos. Esto sucederá en diferentes lugares. Habrá protestas en masa contra los propios gobiernos, terrorismo, persecución. Y hablando de persecución, estamos hablando de los seguidores de Cristo. Se convertirá, hermano, esto en un caos. Vienen acontecimientos donde en el mar sucederán cosas más frecuentes con mayor intensidad y cada año será peor. Esto significa que como iglesia, amado hermano, esto significa que como iglesia nuestra redención está cerca, que cuando nosotros creímos, nuestra redención está más cerca que cuando usted y yo creímos al Evangelio. Quiero hacer una invitación muy especial y quiero hacer un llamado también, hermanos, porque todos los hermanos en Cristo que se han apartado del camino del Señor, es necesario que vuelvan. Ahora ya no hay tiempo, hermano, porque si no lo haces, si no vuelven a los caminos de Dios, el castigo de Dios será más severo, más duro para aquellos que conocieron algún día, para aquel que conoció a Dios y lo dejó por seguir al mundo, lo dejó por seguir sus deseos. Dios todavía puede perdonarte, puede recibirte como en la parábola del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15 nos habla de esta parábola en el versículo 11 al 32. Y nos cuenta el relato del hijo pródigo, cómo Dios, tomando esa posición de padre, y a nosotros nos pone en la posición de hijos, nos acepta, no importando que nos hayamos ido, no importando que te hayas apartado del Evangelio, no importando que te hayas ido y hayas acabado con todo lo que Dios te había dado. Es importante volver. Y quiero hacer esta invitación a todos aquellos que se han apartado, aquellos que durante este tiempo de pandemia no han estado dentro de la iglesia, pero también han perdido la comunión con Dios.
Recuerda, hermano, mañana puede ser demasiado tarde. Acepta la oportunidad que Dios te está ofreciendo el día de hoy. La oportunidad que el Señor nos da el día de hoy, hermano, hay que aprovecharla. Yo deseo que no tomes esto como una amenaza, sino como una invitación a seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Dios hizo un pacto con Noé de no destruir al mundo. Después del diluvio, Dios hizo ese pacto, que jamás volvería a destruir el mundo con agua. El Señor dijo en Génesis capítulo 9, verso 11, estableceré mi pacto con vosotros, y yo terminaré ya más con toda carne, ya no terminaré ya más con toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. El Señor prometió que no destruiría la tierra, pero no prometió que no destruiría algunos lugares con agua. Que nos damos cuenta cuando a veces vienen los tsunamis, cuando el mar se sale de su lugar, cuando los ríos también salen de su cauce y causan daños, causan muerte. El Señor no prometió eso, el Señor no prometió no destruir la tierra. Y todo esto sucede, hermano, porque el pecado en el mundo está despertando. Déjame decirte esto, hermano, está despertando la ira de Dios. Tanto así que los acontecimientos mundiales con huracanes, con esos tsunamis, con grandes inundaciones, tornados, se están acelerando cada día más. Cada vez son más frecuentes. Dios permite esto para llamar a los pecadores al arrepentimiento, para llamar a aquellos que se han apartado de su palabra y se acerquen a Él. Aquellos cristianos que están firmes en el Evangelio sigan preparados para el encuentro con su Señor. La Biblia dice que todas estas cosas estarían sucediendo. Estos son acontecimientos que sucederán, hermanos, antes del arrebatamiento. Todo está sucediendo en el mundo y la palabra del Señor nos dice que es el inicio, son los principios de dolores. En otras palabras, esto apenas comienza. Lucas capítulo 21, verso 25 dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia a las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El verso 26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Vienen grandes guerras, vienen guerras termonucleares, vienen guerras biológicas, donde la mayoría de la humanidad morirá por estas guerras devastadoras. Por ahora Dios está teniendo misericordia de nosotros y ha detenido hasta el día de hoy estas guerras que empezarán a suceder esperando que alguien se entregue al Señor Jesucristo. Después de considerar, hermano, los acontecimientos de los tiempos de Noé, dice la palabra del Señor que también en los tiempos de Lot algo estaba aconteciendo. Cuando Dios rescató a Noé y a su familia, no perecieron con el impío, no perecieron con el inicuo, con el incrédulo. También Lot, dice la palabra del Señor, que Lot también fue rescatado, hermano, por parte de Dios. No nos podemos detener mucho a estar narrando todo esto. Creo que ya en algún momento lo explicamos. Algunos de ellos, hermano, algunos de estos acontecimientos en los tiempos de Lot, los encontramos en Lucas capítulo 17, verso 28 al 30. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Nosotros sabemos, hermanos, muy bien que el diluvio en el tiempo de Noé llegó a causa de la violencia, de la maldad,
de todos esos hombres que estaban sobre la tierra. En otras palabras, habría muertes, había violaciones, había robos, no respetaban la dignidad humana. Ahora veamos lo que sucedía en los tiempos de Lot. Primeramente observamos las cosas que eran normales en los tiempos de Lot, que también sucedían en los tiempos de Noé. En los tiempos de Lot la gente vivía una vida cotidiana, una vida normal, comían, bebían, gozaban de una vida de agricultura, de comercio, compraban, hermano. Dice la palabra del Señor, vendían, plantaban y edificaban. Pero había algo, hermano, en el corazón de esas personas y en los actos inmorales de esas personas. El pecado estaba como un fuego en ese lugar que quemaba a todas las personas que se encontraban ahí. Veamos los pecados de lo cual la ira de Dios vino sobre esta generación. Lo que provocó la ira de Dios. Y Dios los destruyó con fuego y con azufre. Y dice la palabra del Señor que solamente Lot y sus 2 hijas, porque su mujer también cometió el error de desobedecer a Dios. La mujer de Lot desobedeció mirando hacia atrás cuando la indicación era que no volteara. Y se volvió una estatua de sal, dice la palabra del Señor. Tengamos cuidado de no tener nuestro corazón en el mundo y poner nuestro corazón en Cristo. Lo que estaba sucediendo en los tiempos de Lot, ahí en Sodoma y en Gomorra, en Génesis capítulo 19, del 4 al 9, fíjese lo que dice, hermano, porque existía la homosexualidad y el lesbianismo. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Si nosotros analizamos detenidamente el texto, hermano, podremos apreciar que los habitantes de Sodoma no solamente querían conocer a esos varones, sino que también querían tener relaciones sexuales o violar a los huéspedes de Lot. La violación a una persona, sea cual fuere su sexo, es un acto inmoral, es un acto muy grave y odioso a los ojos de Dios. Se añade además que cometían este pecado contra los extranjeros, aquellos que llegaban a la ciudad. No mostraban misericordia. Era una muestra de que solo hombres estaban ahí obedeciendo sus instintos bajos de maldad. El libro de Jeremías dice la confirmación de lo que sucedía en Sodoma y Gomorra, hermano. Jeremías capítulo 23, verso 14 dice, aquí Dios le dice a los profetas que están actuando como Sodoma y Gomorra. Había adulterio, había mentiras, ayudaban a lo malo, no se arrepentían de ningún mal, eran impíos, nefastos, inicuos. ¿Qué quiere decir impío? Una persona sin compasión por otras personas. Otra parte de la palabra nos explica en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8. Y si condenó
por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas y exponiéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos. ¿Qué quiere decir esto? Crueles o injustos de ellos. Esto estará pasando antes del arrebatamiento y los juicios de Dios. Volteemos a nuestro alrededor. Hoy en día una bandera que se ha hecho muy común y lo pasan en las redes sociales, lo pasan en la televisión, puedes verlo en muchas partes, la bandera de la comunidad gay. Está impulsando, está empujando fuerte para adquirir sus derechos, no como hombres ni como mujeres, para adquirir sus derechos como lo que ellos creen y piensan que son. No por lo que Dios ordenó, ni por lo que Dios dijo, sino por lo que ellos piensan. Todo esto está aconteciendo, hermano, todo esto está sucediendo. El arrebatamiento puede ser de un momento a otro. Muchos estarán preguntando, ¿y cuándo será el arrebatamiento? Mateo capítulo 24, verso 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El Señor Jesús está hablando aquí, hermano, y nos está diciendo que nadie sabe el tiempo, nadie sabe la hora, nadie sabe el momento. Solamente el Padre que está en el cielo. El tiempo solamente Dios lo conoce. Puede ser hoy, puede ser mañana o en cualquier momento, hermano. Será algo repentino donde solamente aquellos que estén en vela se darán cuenta y sabrán de este suceso glorioso que dará inicio al sonido de la final trompeta. Tenemos que tener nuestro oído atento. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice el Señor. Esperemos el llamado. Esperemos la última trompeta. Esperemos la voz del Señor Jesucristo que sonará con estruendo en el oído y corazón de los cristianos, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. El arrebatamiento de la iglesia, hermano, puede ocurrir en cualquier momento. Ninguna señales de advertencia indicarán un conteo regresivo. Ninguna señales indicarán un conteo para llegar al momento del arrebatamiento. Como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que permanecen en Cristo, debemos permanecer las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Las señales nos advierten, porque las señales han sido cumplidas. Dice la palabra del Señor, serán como en los días de Sodoma y Gomorra. El libro de Daniel, capítulo 12, verso 4. Dice que la ciencia aumentará. Mateo 24 dice que será como en los días de Noé. Mateo 24 dice que habrá falsos profetas, falsos maestros. Se levantará nación contra nación, habrá rumores de guerra, habrá pestes, hambres, terremotos. Cuando estas cosas empiecen a suceder, el libro de Lucas nos da una enseñanza y nos da una esperanza a nosotros como hijos de Dios, que cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Lucas capítulo 21, verso 28. Como hijo de Dios, no estemos temerosos de esto, sino al contrario. Erguíos, levanta tu cabeza, ponte de pie, hermano, porque se acerca vuestra redención. Hazte presente, hagámonos presente como cristianos.
Porque ¿quiénes serán arrebatados? ¿Quiénes serán los que se presentarán delante del Señor Jesucristo en las nubes? Pues solo los que murieron en Cristo. Eso dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses. Los que murieron en Cristo y los que vivamos en Él. No nombra la palabra del Señor a ninguna religión. Tampoco marca a ninguna denominación. Lo hará solamente a los que estemos con Jesús y a los que estemos en Jesús. ¿Quiénes se quedarán? Pues todos aquellos que no aceptaron el plan de Dios. El plan de Dios fue enviar a su Hijo, al Señor Jesucristo, a este mundo, para venir a salvarnos, no solamente de la ira de Dios para este mundo, hablando de la gran tribulación, sino también del castigo y la muerte eterna, que no se compara con la gran tribulación. Si no queremos quedarnos a esa tribulación que viene para el mundo, la ira de Dios viene sobre este mundo terrenal. Mucho menos quisiéramos quedarnos para la ira de Dios, a ese castigo para el alma, para la muerte del alma. Porque esa muerte, amado hermano, esa muerte es eterna. Estemos listos. Levanta tu cabeza, ponte de pie, hagámonos presente. Dile al Señor Jesucristo, aquí estoy yo. Como un verdadero hijo de Dios, como una esposa ataviada, esperando al esposo. Amado hermano, después del arrebatamiento, nosotros nos presentaremos delante del Señor Jesucristo en las nubes, como esa novia ataviada, como esa novia vestida de lino fino, limpio, resplandeciente, para recibir ahora no al cordero, como al Señor Jesucristo como un cordero inmolado, sino ahora como al Rey de Reyes y como al Señor de Señores. Si tú eres parte de esa esposa, si tú eres parte de esa iglesia que será arrebatada, estemos tranquilos, hermanos, porque nuestra redención se acerca. El arrebatamiento de la iglesia puede ser de un momento a otro, será algo repentino. No sabemos cuándo será. Lo que sí estamos seguros es que si el Señor lo prometió y si el Señor lo dice en su palabra, tenga la seguridad que se cumplirá. Amado hermano, estemos firmes en el camino del Señor. Si tú eres parte de esa iglesia, mantente, amado hermano, como esas vírgenes que estuvieron atentas, que fueron prudentes, como aquel siervo que entregó sus talentos multiplicados. Que lo que el Señor te ha dado y lo que el Señor nos ha dado, lo pongamos a trabajar y poderlo presentar un día delante del Señor. El arrebatamiento, hermano, es algo bíblico. Seremos arrebatados, dice la palabra del Señor. Es algo, hermano, real, que sucederá de un momento a otro. Espero, hermano, que esto haya llegado a tu corazón y que el Señor te bendiga grandemente, esperando que este estudio, hermano, nos haya servido un poco para reflexionar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida como cristianos, y que el Señor te bendiga grandemente, que el Espíritu Santo no sea parte de cada uno de nosotros y nos esté guiando para algún día encontrarnos con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, que esta esposa esté esperando a que venga su esposo. Que Dios te bendiga, hermano. Te mando un fuerte abrazo, un saludo, en el nombre del Señor Jesucristo.